Bueno, muy buenos días para todos. En el marco de la alianza que se ha gestado entre las universidades públicas y privadas y la Secretaría de Educación Departamental, pues hoy tenemos esta charla que se trata de divulgación del conocimiento, que está dirigida a profesores de distintos niveles educativos, de educación básica, media y también educación superior. Y hoy contamos pues con la participación de los profesores Carlos Andrés Tovar de la Universidad San Buenaventura y del profesor David Castaño de la Universidad ICESI. Esta además es una muy buena muestra de un trabajo interinstitucional y colaborativo. Muchísimas gracias, profesor Carlos y profesor David, por contarnos también de su experiencia y por participar en estas actividades. Muchas gracias, Muchas profesora gracias. Sandra. Dale, David, te doy el turno. Muchas gracias, profesora Sandra. Igualmente, para nosotros es un placer poder mostrar esta experiencia de conocimiento que junto con el profesor Carlos hemos preparado. La idea es que esto sea un workshop, entonces de tal forma de que la metodología del trabajo es que vamos a hacer una presentación de algunos términos, de algunos tips y posteriormente iremos a proceder a un ejercicio con los que están aquí, de tal forma que al final retroalimentemos dicho ejercicio y podamos nutrirnos desde las perspectivas y aportes de cada uno de nosotros. Así que demos la bienvenida, mostramos la agenda del día. En un primer momento vamos a hacer pues un ejercicio introductorio, después vamos a hablar sobre, muy buenos días Ingrid, después vamos a hablar sobre qué es la divulgación para la educación, para qué sirve, por qué es importante, después vamos a tener un pequeño break para hacer un ejercicio de reflexión, posteriormente vamos a hablar de los ejercicios de planeación del discurso, vamos a hablar sobre el formato de planeación y finalmente en un tiempo corto vamos a hacer un ejercicio práctico para que los asistentes tengan la experiencia de lo que aquí hemos querido hablar. Así que vamos Bueno, con la primera etapa. vamos con la primera etapa y antes de comenzar me gustaría saber desde dónde se están conectando. Escríbanos en el chat. La idea es que este workshop sea muy colaborativo, que podamos estar interactuando constantemente. Bueno. Entonces, bueno, voy aquí a darle inicio. Vamos a comenzar con una actividad. Entonces, los invito a que por favor cojan ese celular, escaneen este código QR y podamos participar, en este caso, de una pequeña encuesta. Para los integrantes, lo que se está convocando es a la pregunta de qué palabras se les viene a la mente cuando piensan en aprendizaje audiovisual. En el Menti, si me das en este momento, Carlos, la posibilidad de proyectar, en el Menti que tienen ustedes para poder ustedes precisamente encontrarse con esta interfaz. Queremos que cada uno nos dé su aporte, nos dé 3 palabras por cada intervención. Listo, lo que a usted se le venga a la cabeza con qué palabra viene a la mente cuando piensan en aprendizaje audiovisual. Así que les pido por favor que den sus apuestas. ¿Qué palabras se les puede venir a la mente cuando piensan en aprendizaje audiovisual? Ya comenzamos a ver, David, las primeras palabras: retroalimentación, multimedios, interactivo o multimedios interactivos. ¿Qué otra cosa podría ser? Tecnología. Por acá están mencionando que no tienen el código QR. Vamos a volver a compartir el código QR para que todos puedan, en este caso, ver. Denme un segundito, por favor. Listo.
¿Se está viendo grande? Sí. Perfecto. Bueno, escaneemos ese código QR, participemos. Después de que hayamos participado, si ustedes desean, pueden interactuar en el canal en este caso de Meet, con el pulgarcito arriba, y así nos damos cuenta de la participación que tienen todos, y volvemos en este caso a las votaciones que han generado. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué otras palabras? Dinamismo, prolongación en el tiempo. ¿Qué otra palabra podrían ustedes? ¿Qué palabra se les viene a la mente cuando piensan en aprendizaje audiovisual? A mí se me viene, por ejemplo, a la mente global, digital. ¿Qué otra palabra se nos puede venir? ¿A ti qué se te ocurre, David? Mira, lo he estado pensando, comparto, por ejemplo, el ejercicio que sea dinámico, que invite a la creatividad. Me llama la atención eso de prolongación en el tiempo. Bueno, me imagino que ahí no alcanzó, pero quiere decir eso. Se me viene también alcance, alcance. Alcance. A mí, por ejemplo, se me vienen audios, colores. Sensaciones también se me vienen a la mente. Eh, Se me viene incluso la palabra persuasión también. Ok, aquí nos encontramos. Volvemos a invitar, voy a volver a copiar en este caso, a compartir, donde tenemos el código QR, invitamos. La idea es que puedan seguir participando. Si ustedes dicen, oh, yo quiero volver a escribir otras palabras, vuelven, ingresan y vuelven a escribir otras palabras, no hay ningún inconveniente, todo lo que se les venga como a la mente en este caso. Bueno, voy a volver otra vez a compartir nuestra nube de palabras y en este caso interactuar. Dinamismo, creo que ya lo habíamos dicho o todavía no. Sí, ya lo habíamos dicho. Listo. Interactivos, creatividad. Bueno, ahí nos encontramos unas cuantas. Y bueno, aprendizaje audiovisual. Interesante. Y creo que todos vamos por la misma línea. Entonces, me encanta. De acá tenemos otra pregunta. ¿O continuamos, David? Continuemos. Listo, me encanta. Entonces, voy a volver a compartir en este caso la presentación y esto nos lleva de pronto a la gran pregunta y es, ¿qué es la divulgación multimedia? Y sobre todo en la educación, ¿no? Porque no podemos perder el contexto y obviamente cuando hablamos de divulgación multimedia y de todo esto, pues los canales son múltiples. Estamos hablando en este caso de transmedia, donde los canales son demasiados y las temáticas aún más. Entonces, enfocados un poco en la educación o solo en la educación, podemos hablar que es el proceso de diseñar, producir, compartir contenido educativo que integra obviamente diversos formatos y medios, como lo son los textos, los gráficos, colores, audios, videos, animaciones que invitan a prácticamente a lo que es a la interactividad digital. Y eso que ahí también podemos hablar de juegos, entre otros. Según y teniendo en cuenta uno digamos, de estas personas que han posicionado el tema de la multimedia, como lo es el psicólogo Richard Meyer, él nos dice que esto es combinar múltiples canales de comunicación en el aprendizaje y que esto nos permite captar mejor la atención de los estudiantes. Estamos hablando, en este caso, de que venimos con una línea de tiempo donde hemos pasado, evolucionado este tema. De pronto con lo que voy a decir, alguno se acordará y pasamos
de acetatos, de filminas en un aula de clase, en un salón. Después llegaron otro tipos de recursos a las aulas, los videobines, y hoy en día ya con pantallas digitales en algunos casos, o con tablets, o con los mismos celulares, donde uno puede comenzar a interactuar, donde uno tiene estos canales de comunicación a la mano y al servicio de todos. Entonces, donde comenzamos a implementarlos y prácticamente estas herramientas tecnológicas nos hacen crear unas experiencias educativas dinámicas, inclusivas y obviamente adaptadas a los diferentes estilos de aprendizaje y necesidades educativas. Recordemos en este caso que las personas visuales, obviamente al tener una infografía, les puede llamar la atención. A una persona auditiva, wow, un podcast, y así sucesivamente nos podemos encontrar en este caso una serie de características. Y la pregunta aquí que nos tenemos que estar haciendo es, bueno, ¿y esto al final para qué nos sirve? Entonces, aquí nos vamos a encontrar una serie de respuestas. ¿Para qué sirve? Bueno, esto nos facilita la comprensión de la información de manera clara y atractiva. Nos encontramos un segundo punto, que es que nos permite llegar a audiencias muchas más amplias, a más personas a través de canales y plataformas digitales. Nos encontramos canales como redes sociales, un Instagram, TikTok, YouTube, es más, el mismo WhatsApp nos sirve, nos encontramos Google Academic, en fin, los canales y las plataformas son gigantes y cada vez llegan más. En el caso, por ejemplo, de la gamificación, que nos encontramos cada vez plataformas donde podemos utilizar este tipo de recursos en nuestras clases. Tercer punto, nos fomenta, en este caso, una experiencia de aprendizaje activa mediante recursos interactivos. Entonces, así como yo puedo generar una experiencia de aprendizaje dentro de mi salón de clase, dentro de mi aula, también se la puedo dejar para que mis estudiantes estén practicando y tengan un aprendizaje activo ellos y colaborativo también. Bueno, cuarto punto, motiva el aprendizaje. Precisamente lo que veníamos hablando en estos puntos es que ese estudiante que le llega un recurso digital, él dice, qué interesante, ve el profe, qué chévere. O por ejemplo, si estamos hablando hasta de historia y vamos a hablar de, en este caso, de todo lo que son las culturas andinas, uno puede llegar por Google Maps, Google Earth y visitemos cómo son. Vamos a Machu Picchu en Google Earth y wow, hace uno el viaje. Eso motiva y los lleva al estudiante también a ir a otro tipo. Vamos continuando, y el quinto punto, nos permite personalizar el contenido. Entonces, eso es supremamente importante. Sexto punto, podemos evaluar el progreso del estudiante en tiempo real. Podemos encontrar, por ejemplo, juegos de matemáticas, entonces, donde uno les permite a ellos estar jugando por medio del aprendizaje basado en el juego, por medio de la gamificación, que ellos comiencen a tener agilidad en los procesos matemáticos. Entonces, pueden ellos, eso los motiva, eso les permite y a la vez personalizar y decir, y uno comienza a identificar también en este caso, a evaluar el progreso y uno sabe cuáles pueden ir más adelante que otros y con quién puede uno ir reforzando. Bueno, séptimo punto, genera un interés y motivación en los estudiantes, como se ha mencionado. Ustedes se imaginan en un salón y todos compitiendo con las operaciones matemáticas más rápidas. Bueno,
Ahora, hay otros recursos que nos permiten o que mejoran la comunicación. Y el último punto es que fomenta el aprendizaje cooperativo. Hay herramientas, blogs, documentos colaborativos, donde los estudiantes, por ejemplo, pueden trabajar presentaciones, documentos, de manera cooperativa y tienen entre ellos que comenzar a interactuar de otra manera. Tienen ya que ellos mejorar sus habilidades de comunicación y a la hora de sustentar, pues también tienen ellos que generar este tipo de técnicas para poderlo hacer. Bueno, y aquí nos vamos a otro punto y es, ¿por qué es importante este tema que estamos hablando? Entonces, el primer punto es que tenemos contenidos atractivos y entonces aquí me lleva a, en un mundo que es cada vez más conectado, donde las herramientas multimediales son esenciales para hacer los contenidos educativos y que sean relevantes, atractivos y obviamente respondiendo a las demandas y necesidades. Y acá me dirán, Carlos, profe Carlos, pero es que, ay, la conexión en mi escuela, mi instituto, en mi colegio, ay, no es el mejor. Bueno, entonces aquí es donde también nos encontramos una serie de recursos. Hay recursos que se descarga una app y me permite y trabaja con una memoria, con cachés, o hay sencillamente juegos o recursos que yo puedo descargar y después reproducir sin necesidad de internet. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día con los dispositivos móviles tenemos unas conexiones rápidas, estamos hablando que el país está haciendo un esfuerzo gigante en abarcar el tema de la red 5G, entonces créanme que cada vez todo esto tiende a mejorar y ahí es donde nosotros tenemos que pensar y decir, bueno, las redes están mejorando, voy a implementar este tipo de cosas. Bueno, el segundo punto digamos que nos invita y nos da la importancia de que combinar diferentes medios. Esto nos facilita comprensión profunda y retención de información, potenciando el aprendizaje significativo. Un ejemplo, nosotros acabamos de ver historia, biología, pero como nosotros como docentes somos curiosos, decimos, este tema, yo sé que me dieron 1 hora, 2 horas para dictarlo y quedó alguito por ahí, entonces yo podría decir, se los voy a reforzar. Voy a hacer un podcast, yo como profe, y se los voy a compartir. Y de pronto le voy a poner hasta un nombre a mi podcast. Píldora de información o bueno, le ponemos, escriban en el chat de pronto ustedes qué idea se les ocurre para nombrar, por ejemplo, un podcast que refuerce la clase, o es más. Estamos, y el punto anterior nos hablaba de que estamos en un mundo global, deben haber profes o deben haber canales de podcast que ya hablan de esta información, entonces yo les puedo mandar un enlace, les puedo compartir para que ellos refuercen, digamos que esto. El tercer punto nos habla de recursos accesibles y aquí es donde nos permite diseñar materiales accesibles para diversos públicos, incluyendo personas con discapacidades, fomentando la equidad educativa. Vengan, yo reviso un momentico el chat, si alguien nos compartió, no veo todavía nada en el chat, pero si algo, acuérdense, escriban, la idea es que volvamos a este espacio participativo. Entonces, bueno, estábamos hablando de accesibilidad. Hoy en día y gracias a la tecnología, encontramos diferentes recursos tecnológicos que nos permiten llegar a todos nuestros estudiantes que si en algún momento pueden tener alguna dificultad, alguna incapacidad o algo por el estilo y que se les dificulte ir hasta el aula de clase, hasta el salón, pues uno puede decir, bueno, yo les puedo compartir una presentación, le puedo compartir un contenido y que
ese estudiante pueda llegar. Sí, eso es uno de los tantos ejemplos, ¿no?, que hay. Vamos con el otro punto, que en este caso, experiencias innovadoras, nos habla sobre las experiencias innovadoras, y aquí ya pues podemos hablar de herramientas prácticas para transformar la enseñanza tradicional en una experiencia innovadora y colaborativa, ¿sí? Obviamente aquí ya empoderando tanto a los estudiantes como a nosotros como los docentes. Y aquí es cuando yo siempre pienso en, a mí me tocó una época de que todo me tocaba dibujarlo. Entonces mis profes me decían en biología, vamos a hacer el proceso del frijolito que va a germinar, y todos los días uno tenía que dibujar el proceso, el proceso, el proceso, el proceso. Hoy en día también se puede hacer eso y uno está ahí generando la competencia de ilustración, de dibujo, creatividad. Pero también uno podría decirles a los estudiantes, bueno, como todos son fanáticos y viven pegados a un celular, bueno, vamos a hacerle todos los días una fotico y al final hacemos una presentación, un video, un GIF animado. Y créanme que no van a tomar una foto, le van a hacer un fotoestudio todos los días al frijolito germinando. Y entonces, pues, para resumir un poco, aquí esto lo que va a hacer es enriquecer el proceso educativo, créanme, sino que lo va a volver inclusivo, dinámico, y bueno, aquí va a ser un aliado para la educación, y con todos estos cambios que estamos, cada vez vienen y son más, la IA, entre otros. Entonces es uno irse adaptando, irlos utilizando, y obviamente desde un buen uso, ¿sí? La herramienta no lo es todo, sino el uso. Y aquí me llevan a pensar en algo, y es que imaginémonos, por ejemplo, una biblioteca. Imagínense una biblioteca digital o una biblioteca sin videos hoy en día, sin imágenes, sin ilustraciones. ¿Esto cómo cambiaría nuestra forma de aprender o enseñar en la actualidad? Sí, porque de pronto, pues yo creo que yo soy aquí de los mayores, y pues a mí me tocaba ir a la biblioteca a buscar en el Encarta. Bueno, el Encarta no, antes del Encarta, porque el Encarta era Sí, el digital. Encarta es nuevo, ¿no? El Encarta es del 2000 para arriba. Sí, la Lexis 22, me tocaba ir a la Lexis 22. ¿Cuál otro había? Profes, acuérdenme un poquito, activen esos micrófonos y acuérdenme qué enciclopedia había antes. Era Encarta, sigo con el Encarta pegada, por Dios. ¿De cuál te El acuerdas? diccionario Larousse. Profe Germán, exacto, Larousse. Y de ese había Larousse para todo, ¿no? Y bueno, enciclopedias, eso era círculo de lectores. Aquí no le estoy haciendo publicidad, pero ese era el boom de la época. Pero hoy en día que encuentra uno bases de datos y que uno dice, ay, vamos a hablar de cualquier tema. Vamos a hablar de literatura francesa, literatura latinoamericana, y uno dice, ay, qué chévere, pues voy a buscar un video, un recurso, pero si no tuviéramos acceso a esto, uff. ¿Tú Yo te creo que, imaginas, David, cómo cambiaría esto nuestra forma actual de aprender pues y mira, enseñar? pues mira, Carlos, estoy situándome como posición de estudiante. Yo soy de la generación del 90, y estuve en esa transición. Yo trabajé con esas enciclopedias de papel, con esos mamotretos así en primaria, y uno miraba, y aún así esas enciclopedias se caracterizaban por tener elementos ilustrativos. Entonces uno miraba el grafo con la descripción correspondiente, y eso uno lo enganchaba. Pero después, a eso del 2000, bueno, en mi caso fue entre finales del 90, iniciando el 2000, cuando llega en carta, fue disruptivo. Fue Uf, disruptivo, y uno ya no se veía un escenario diferente a estas plataformas multimedia para el proceso de aprendizaje, porque todo lo que uno se llevaba el tiempo en el libro, mostrando, cambiando hoja, trazando con la tabla de contenido, y ya cuando uno ve en carta, que uno le hundía el clip justo en la imagen, y la imagen se convertía en video, y a la vez ese video tenía una narración de lo que estaba mostrando.
eso era inconcebible en esa época. Mi madre, que estaba ahí en todo mi proceso formativo, ella decía, David, es increíble, o sea, el que no quiera aprender así es que ya tiene pereza, pero es que fue un cambio tremendo. ¿Cómo pensarnos una época actual sin este tipo de herramientas? Creo que desaprovecharíamos el potencial en términos de enseñanza y aprendizaje que nos puede dejar y estaríamos dándole la espalda a una realidad que es inminente y que nos puede dejar elementos que son altamente significativos y que aún estamos todavía explorando y aprendiéndolos a, a modular para el aprendizaje de los estudiantes. Profe Carlos, el profe David levantó la mano, profe. Profe, activa el micrófono. Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por el espacio, muy interesante. Y sobre todo el tema sobre el cual están conversando, pues miren, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria y en el bachillerato en la ciudad de Ibagué, pues nos tocaba que ir a las bibliotecas públicas y era muchísimo el tiempo que yo perdía. Yo era buen estudiante y me gustaba ir a la biblioteca, pero perdía mucho tiempo, no solamente en el desplazamiento hacia la biblioteca, sino en buscar la información en los anaqueles. Era complejo buscar porque todavía era muy manual, sí había un computador de los antiguos, pero de todas maneras era muy difícil. Y además, después de encontrar el libro, después de encontrar la información dentro del libro y copiar a mano tantos datos, eso era complejísimo. Ahora, en términos de tiempo, pues los estudiantes tienen un acceso mucho más rápido a la información y sabemos de todos los desarrollos en la investigación educativa relativos a las inteligencias múltiples, lo que hablaban en el primer punto, visualizar, hacer audiciones. Hay estudiantes que tienen una u otra inteligencia y eso les ayuda demasiado para su desarrollo. También con el uso de las tecnologías, pues podemos ver más, acceder a más información, oír más, pero también aprendemos de manera distinta y es ahí donde los profesores tenemos que, si bien es cierto, los estudiantes tienen acceso a más información, pero también tenemos que ayudarles a que ellos aprendan con las actividades de aprendizaje. Entonces, hoy hemos avanzado mucho digamos, en tecnología, en investigación, pero todavía los resultados de investigación son insuficientes para lograr el éxito académico de los estudiantes. Muchas gracias. Profe David, gracias a ti por tu aporte y coincido con lo que mencionas. Y sí, hoy en día estamos con múltiples, precisamente, recursos digitales, con recursos tecnológicos y esa es una también de nuestras tareas y es el enseñarle a nuestros estudiantes el buen uso de las mismas. Profe David, no sé si tú quieras también complementar algo de lo que dijo el profe David, de David a David. Hay algo que el profe David Benítez alude y que precisamente termina como aterrizar esa experiencia que para mí significó el cambio del papel a la onda digital y es los procesos de sistematización y búsqueda de la información. Los elementos multimedia lo que hicieron fue propiciar y tener acercar la información mucho más fácil de lo que era en la búsqueda del papel, con cosas tan pequeñas como ir movilizarse en el transporte, ir a buscar los ficheros. Sí, a mí incluso en la universidad, cuando estaba en la universidad, todavía hacían esos detalles y por más de que todavía no era el boom de las bases de datos en ese entonces, estamos hablando de 2008, pero cuando estos elementos multimedia lo que hicieron es precisamente acercar la información y poner a nuestras manos todo ese poder de conocimiento que se ha gestado. Y eso creo que es una de las cosas que yo, por ejemplo, que tuve en esta transición, más valoro en este punto. Me hiciste acordar de algo y es, antes de darle también el paso a un profe, al profe Germán que levantó ahorita la mano, y es que me hiciste acordar, a mí me tocó aprender antes del computador, obviamente, el paso, yo soy de las personas que digo, mi generación es la generación que nos tocó todos los cambios. Entonces, de escribir a mano, pasar a la máquina de escribir, que si uno se equivocaba, le tocaba cambiar la hojita,
porque por más leaky paper y por más corrector, eso no servía. Y entonces, la máquina de escribir. Después llegaron máquinas de escribir, esas eran eléctricas y wow, esas eran mejorcita. Y ahí sí ya la evoluciona al computador y todo lo que nos ha tocado con el tema de Internet y más. A la llegada, en este caso, a estos dispositivos, el celular, y hoy en día todo lo que está evolucionando, los asistentes de voz, la IA, es más, seguimos en cambios y esto a mí me encanta y me hiciste acordar de eso, de uno llegar con los trabajos, cuando uno le llegaba al profe, no más de la impresión de blanco y negro a color. Uno, oh, el profe se sentía motivado y eso ayudaba. Yo sí me acuerdo, y antes de leer la palabra del profesor Germán, yo me acuerdo que como estudiante, cuando llegaba a bachillerato, como estaba el boom de Encarta, posteriormente llega Wikipedia, antes de que comenzáramos a filtrar todo esto de las buenas fuentes y malas fuentes de información. Pero me acuerdo que en la primaria uno se caracterizaba por hacer trabajos a mano, o sea, uno entregaba su trabajito a puño y letra, y ya cuando uno comenzaba a trabajar ya todo totalmente digitalizado y que uno ya le puede incluir una imagen a todo color, eso uno usted decía, uy, o sea, eso estamos avanzando de una manera tremenda. Esa capacidad de asombro que daba el desarrollo tecnológico a través de los elementos multimedia, a mí me asombraba. Y todavía me sigue asombrando. Ahora con el paradigma de las IAs me sigue asombrando de sobremanera. Me encanta. Profe Germán, tenías la mano levantada, nos extendimos un poquito. Activa el micrófono, por favor. Sí, aquí ya estoy. Bueno, es lo siguiente. Anteriormente, cuando iba a la biblioteca, pasaba algo interesante. Primero, debía tener claro el alfabeto, porque si iba a buscar una palabra, si no me sabía el alfabeto claramente, era muy difícil encontrarlo tan rápido y preciso. Dos, en el momento en que comenzaba a buscar la palabra, de pronto se me aparecía otra y yo ve esta palabra tan interesante, la resaltaba y era un conocimiento adicional que tenía. En estos momentos, con esta forma de enseñar, te llevan directamente la información y te pasan la información, pero yo creo que sí debemos de tener o retomar cosas del pasado, por ejemplo, lectura crítica. Ahorita los muchachos están, no, lo hacen en ChatGPT y lo sacan y se le entregan a uno y bueno, ¿y esto qué? No, ChatGPT, profe, pero sí, pero ¿cómo funciona? Entonces a veces también hay que hacerles un espacio, espera un momentico, tome el ChatGPT como un asistente para usted, que hay mucha información, usted necesita sacar esa información y entonces ese es como el paralelo que yo hago. Anteriormente usted iba allá y perdía mucho tiempo, ahorita ChatGPT o las otras IAs lo que está haciendo es cogerte toda esa información y decirle, mire, aquí está la información. Usted ahorita tiene que tener la lectura crítica de leerlo y hacerlo, porque si no, no estamos haciendo nada, absolutamente nada. Van al ICFES y entonces se quedan viendo, incluso un estudiante en mi clase, cogió el cuaderno y le colocó los dos dedos y hizo así, a ver si podía hacer zoom, el libro. Yo dije, no, venga, entonces están como muy metidos en el proceso. Entonces yo creo que una forma de cambiarla, diría yo, es retomando de pronto la parte de análisis y de lectura crítica, que el estudiante todo lo tiene ya, pero sí que analicen un poquito. La crítica para mí creo que es importante. Pues, van al ICFES. Se te fue el audio, profe Germán. Sí, gracias. En lo último que mencionaste a mí, creo que no te escuché, se fue el audio un poquito, pero coincido contigo en la mayoría de las cosas que dices. Y sí, y precisamente yo creo que eso es parte de nuestra función como docentes. Y como lo mencionábamos ahorita, estas son herramientas que llegan. Es de nosotros darle el buen uso a estas herramientas. Por ejemplo, y aquí haciendo un paréntesis para que podamos continuar con la temática que estamos abordando, por ejemplo, con mis estudiantes, lo que yo hago y es que yo les permito el uso de la IA, pero en un porcentaje. Yo les digo, bueno, el 50% se los acepto, pero usted me tiene que decir cuál es el prompt y el análisis que usted hace del contenido que le generó el ChatGPT. Entonces, al final ellos tienen que generar algo y ya como actividades
si uno desea que ellos lleven todo este conocimiento a otro nivel, es recurrir, obviamente, a que investiguen, pero que hagan cómics, que hagan infografías o el tema de los videos. Yo, como mencionamos ahorita, nosotros somos de generaciones donde podíamos ver a National Geographic 1 hora y después, ay, voy a volver a otro cassette y otra hora de otro documental. Después nos hablaban de videos de 5 minutos, ahora nos hablan de videos de 2 minutos. Entonces, yo en mis clases les digo a los estudiantes, bueno, como a ustedes les gustan los videos de 2 minutos, explíqueme el tema en 2 minutos. Y entonces, eso es un reto para ellos. Y les digo, 2 minutos, haga. Y entonces, ahí tienen ellos que filtrar, mirar, y bueno, es bastante interesante. Profe David. Sí, perdone que esté interaccionando tanto, pero es que estoy muy motivado con la masterclass, está muy interesante. Y qué bueno que ICESI se ha sumado y la universidad donde tú trabajas, Carlos, también se ha vinculado con fuerza a esta colaboración interinstitucional, me da mucho gusto. Mire, dos puntos rápidamente. Ya los habían mencionado ustedes, pero lo reitero, y es que el uso de multimedios despierta mucho interés en los humanos, mucho interés y muy buena actitud. Y eso es parte de la clave del éxito de las redes sociales, el audio, el sonido, y hay otros factores que los psicólogos han estudiado, como la aprobación inmediata, en fin, otras cosas que tienen que ver con otros aspectos, pero que uno pueda oír, que uno pueda ver, que hay movimiento, hay color, eso despierta mucha motivación. Por ejemplo, yo soy profesor de matemáticas, ustedes lo saben, y uno haciendo las cosas de manera estática, en un tablero, todo fijo, pero si uno le pone movimiento, le pone color, uno puede explorar, cambiar parámetros, y si hay sonido, eso cambia el ambiente, por un lado. Por otro, ya desde hace mucho tiempo se había hablado que cualquier actividad humana está mediada por las tecnologías, sean digitales o no, sean tecnologías computacionales o no, cualquier actividad humana. Piensa en cualquier actividad y verá que va a estar mediada por un instrumento material o simbólico. Yo estoy hablando y la mediación es el discurso, pero también estoy utilizando mi teléfono celular, aquí hay mucha tecnología, en fin. Y resulta que esa tecnología transforma el quehacer. Por ejemplo, antes las tecnologías eran los libros, los tableros, el cuaderno, el lápiz. Hoy las tecnologías, y aprendíamos y enseñábamos de una manera. Hoy las tecnologías han cambiado, todos lo sabemos, hasta llegar a la tecnología de punta que tenemos hoy día, que es la inteligencia artificial, y esto, como tú lo decías, Carlos, esto va a seguir evolucionando. Y pues la enseñanza, el aprendizaje y, ahí va el punto, y la evaluación deben transformarse. O sea, la manera como evaluábamos con lápiz y papel y la manera como debemos evaluar hoy día deben cambiar de manera dramática. Nosotros ya les estamos poniendo problemas donde sabemos que se los hemos puesto a la inteligencia artificial y fallan, comete errores. Entonces lo que queremos saber es, en efecto, qué preguntas le hiciste al chat o a la inteligencia artificial, a la aplicación de la IA que utilices, pero también qué otras preguntas y qué cuestionamientos les haces a la IA. Por ejemplo, en una argumentación encontramos un error, entonces hay que decirle allí, mire que en tal parte ha cometido un error, y ella corrige y dice, en efecto, disculpa, me equivoqué, y recompone. Pues entonces digamos que un acto metacognitivo, y cuál es el diálogo que estableces con la máquina, eso debe ser evaluable, y esa interacción pues con el papel y el lápiz no era posible. Entonces la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se transforman por la presencia de las tecnologías digitales. Gracias. Profe David, gracias a ti, de verdad que eso que mencionas es la realidad, y precisamente este tipo de espacios totalmente colaborativos son los que nos permiten también analizar, mirar, en este caso el profe David del ICESI, y en mi caso de la San Buenaventura, y en el caso de ustedes de diferentes instituciones,
Créanme que esto que estamos construyendo en este workshop es espectacular y esa es la idea. Profe Germán, ya te doy ahorita la palabra. Le voy a dar la palabra al profe David para que también vayamos continuando un poco con nuestro workshop y sigamos, en este caso, dialogando lo que estamos haciendo, si están de acuerdo todos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entre este marco introductorio que Carlos nos acaba de ofrecer, hemos decidido por cuestión metodológica centrarnos en un elemento multimedia, que son los videos. Los videos que tienen un alcance y un dinamismo en los procesos de aprendizaje que ya se ha comprobado, por lo que, citando un poco al profesor David Benítez, lo que incorpora los videos es precisamente ajustarse o situarse a las necesidades de los estudiantes. ¿De acuerdo? En la medida de que incorpora elementos kinestésicos, es decir, movimientos, colorimetrías, le permite al estudiante trabajar con la memoria de trabajo a corto y largo alcance, en la medida de que uno puede pausar el video o puede simplificar un mensaje en unos 60 segundos, como antes el profesor Carlos está diciendo. De hecho, actualmente las plataformas digitales han encontrado que a partir de estudios neurológicos de cuántos son los grados de atención de las personas y que por tanto ya están parametrizados cada formato de los videos que encontramos desde 60 segundos, 2 minutos hasta 5 minutos o incluso en unos casos más extensos de 10 minutos. Todo esto responde a mecanismos de cognición de nuestros estudiantes, del público en general. Entonces, por esa decisión, nosotros hemos situado de que centrarnos en la creación de discursos para elementos de videos educativos. Ahora bien, uno podría pensarse cómo se puede incorporar o cómo se puede gestionar un video educativo. Vamos a partir de lo más básico que es en los ejercicios de planeación. La planeación, vamos a partir de esto. Si bien la planeación es un derrotero que le dice a la persona que está elaborando cuál va a ser los pasos, listo, ese paso a paso. No obstante, el ejercicio de planeación no debe verse como una camisa de fuerza y no debe verse como un elemento de que no se pueda ajustar en la medida de que el proceso que se vaya a materializar no vaya resultando como esperado. Siempre la planeación es un derrotero, pero un derrotero flexible de lo que se podría y no de lo que se debe hacer. Hay que entender esa distinción entre lo que se podría y lo que se debe. Entonces, si entendemos eso, porque normalmente cuando he tenido yo de mi parte la experiencia de hablar con otros profes y he dicho, mire, la planeación es importante a la hora de elaborar elementos audiovisuales, y se piensa cómo entendemos la planeación debe entenderse como un deber, no debe entenderse como un deber, sino debe entenderse como un elemento preparatorio, como un elemento heurístico para la ejecución de los objetivos que estemos buscando. Entonces, ¿qué ganamos con la planeación? Ganamos que nuestro discurso sea claro, coherente y que se conecte con la audiencia a la que yo pretendo llegar. ¿Listo? ¿Por qué puedo generar esto? Porque estructura ideas. ¿Listo? Y al estructurar ideas también estamos seleccionando recursos para comunicar estas ideas. Y asimismo es un ejercicio que anticipa, ¿listo? Todos los procesos de atención que el estudiante o a la población que queremos dirigir pueda presentar. Carlos, ¿puedes cambiarla? Gracias, Carlos. Ahora bien, vamos a hablar entonces ya de los elementos puntuales de cómo podemos elaborar un discurso audiovisual. Vamos con el primero. Uno, identificar a qué quieres lograr con este discurso. Y esto es importantísimo. En el caso de nosotros, como docentes, cuando estamos en un aula, debemos de fijar siempre un objetivo de aprendizaje. ¿Listo? Y en función de este objetivo de aprendizaje es lo que va de alguna forma a condicionar y va a caracterizar la naturaleza del video que yo quiero preparar. Entonces, lo primero que es centrarnos, bueno, ¿cuál es el objetivo que yo propendo a alcanzar con mis estudiantes? Segundo, ¿qué deseo hacer ya con este video? Ok, ya tengo un objetivo claro, que digamos que mis estudiantes puedan argumentar de la mejor manera ciertas demostraciones matemáticas o que los estudiantes puedan argumentar su posición frente a un problema. Ok, eso es lo que yo pretendo con este video. Pero ahora, ¿de qué manera lo quiero hacer? ¿Quiero hacerlo de manera informativa? ¿Quiero hacerlo de manera persuasiva? ¿O quiero hacerlo de manera de motivación, que el video movilice acciones? Entonces, hay que diferenciar entonces dos aspectos en este ámbito. El primero es el objetivo en términos pedagógicos y el segundo es el objetivo en términos comunicativos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer a partir de este objetivo pedagógico? Y el tercero, entonces, ya con esto, claro, vamos a definir ese propósito claro y específico de lo que yo pretendo ya con el video. Entonces, miren que vamos a ir delimitando o ir encantando cada vez más el propósito de lo que yo quiero movilizar a partir de este video. Muchas veces
en experiencias que he podido atestiguar, cuando yo hablo con los estudiantes me dicen, profe, el video es muy bonito, comunica, hay una expresividad de emociones, hay unos movimientos, una excelente colorimetría, pero yo no sé qué hago con este video, no sé, más allá de verlo y maravillarme por los elementos audiovisuales, pero no sé qué hacer. ¿Qué es lo que pretendía este video movilizar en mí? Cuando un estudiante, digamos, comienza a interpelarse ese tipo de cuestiones, comienza a cuestionarse, es porque de alguna forma en el proceso de planeación no lo supimos ajustar a los intereses que estamos aquí mostrando de objetivo de aprendizaje, que es objetivo comunicativo, y ya definir el video con un propósito en específico. Así que esta primera etapa, cuando vamos a generar un elemento audiovisual, es pasarnos, como ir delimitando, es cuáles son estos objetivos que yo pretendo movilizar con este video. Vámonos con la siguiente diapositiva. Pero ahora bien, no solamente se trata de tener objetivos claros a la hora de comunicar, también se trata de conocer a nuestro público. Por ahí hay un autor de la mitad del siglo XX que se llama Charles Perelman, que decía, un orador siempre va a ir ante un público conociendo a quienes le va a hablar. Porque no todos los públicos son iguales, no todos los públicos se comportan de la misma manera, no todos los públicos tienen los mismos conocimientos, no todos los públicos tienen las mismas experiencias socioculturales, no todos los públicos tienen las mismas pretensiones. Entonces, como esa idea de que existe un auditorio universal, este autor llamado Perelman la desdibuja. No hay nada que llamemos un auditorio universal, ahistórico, acultural, que esté desprovisto, que esté en cero. No, eso no existe. Por eso, previamente necesitamos nosotros conocer a ese público. De hecho, pasa mucho en un aula de clase, profes, que cuando estamos en un aula de clase nos encontramos ante un escenario de múltiples festivismos, múltiples intereses. Carlos, dime. Profe David, ¿sabes qué me acordaste? No todos los salones tienen los mismos estudiantes. O sea, uno puede dictar la misma asignatura, pero las cortes, salones son diferentes. Y uno puede dar, en este caso, matemáticas siempre para sexto de bachillerato, pero no todos los sextos van a ser iguales. Claro, Carlos, y de hecho pasa algo que uno como profesor, a mí me ha pasado, no soy ajeno a esa experiencia que uno dice, ¿por qué si me funcionó con sexto A, con sexto B no funcionó esto? ¿Qué fue lo que pasó? Si con sexto A todo fluyó de la mejor manera, los estudiantes participaron, hubo receptividad. Ah, porque es que ambos grados responden a necesidades y están compuestos de realidades distintas. Entonces, eso es cierto, Carlos, y es una experiencia que a mí, cuando tuve la posibilidad de dar clases en el colegio y que tenía eso, varios sextos al tiempo, me confrontaba. El profesor Germán quiere dar un aporte en este momento. Sí, mi pregunta es la siguiente. Cuando hablas de públicos diferentes, gente diferente, en un salón yo tengo, por ejemplo, unos niños que se llaman Piar. Ese video lo tengo que enfocar a lo más mínimo para que lo entiendan todo, o el video debe estar, o debo crear dos videos para dos públicos diferentes. Gracias. Profesor Germán, eso es una muy buena pregunta, porque entonces aquí llega digamos, las tensiones que uno puede vivir como docente en el día a día, y decir, cómo situar ese tipo de material. Digamos, vamos a poner un caso, como al mejor ejemplo del profesor Germán, usted va y construye su material audiovisual y lo lleva a una clase. Sería muy pretencioso uno pensar de que todos dentro de un aula de clase tengan los mismos desempeños y tengan los mismos conocimientos o que vengan con las mismas bases del grado anterior. ¿De acuerdo? De hecho, en la universidad sucede bastante. Cuando uno recibe, por ejemplo, los estudiantes de primer semestre, es muy pretencioso y sería arbitrario uno como docente movilizar de que todos tengan las mismas bases de la educación secundaria. Eso no sucede así. Cuando tenemos un escenario tan heterogéneo y con tantas divergencias de este tipo, lo que uno debe pensarse es, primero, conocer a su público, ¿listo? Profe, y ahí le doy respuesta al profesor Germán. Profe Carlos, vamos a unirle esa primerita al primer numeral. Vamos a investigar esa audiencia, ¿listo? Vamos a investigarlo. Esa investigación nos va a dar resultado de todas estas divergencias, por eso es importante que cuando se va a implementar estos tipos de elementos audiovisuales, se diseñe algún tipo de instrumento que pueda medir los presaberes y que pueda medir las expectativas y las disposiciones de los estudiantes con respecto a los contenidos que yo pretendo desarrollar. Es indispensable, ¿de acuerdo? De tal forma de que la realización de estos materiales no sean en vano, sino que estén situados a las realidades. Vamos con el número 2 y ya ahí le voy respondiendo al profesor Germán. ¿Listo?
esa parte de este trabajo es decir quiénes son, ¿ok? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus marcos de experiencias previas a esto? ¿Qué saben con respecto a lo que yo voy a hablarles en el presente? ¿Qué les está interesando con respecto a esto? ¿Será que no les interesa nada? ¿O será que sí? ¿O será parcialmente algo? Esto va a comenzar a generar estos insumos paulatinamente para poder uno elaborar. Vamos al tercer punto, profe Carlos. Después, precisamente, esas expectativas y vamos al cuarto. Y ya, cuando tenemos esto, cuando hemos investigado, hemos visto qué les interesa, hemos explorado sus expectativas, ya podemos adaptar a sus necesidades y contextos esos materiales audiovisuales. Pero todavía está la pregunta, ¿y qué sucede entonces cuando tengo una población que en esa investigación me dio que son divergentes? Unos tienen mayores facultades y otros están ahí luchándola y nadando para poder estar a la par de los objetivos esperados. Lo que se debe pensar son objetivos, se debe pensar esos elementos audiovisuales parcialmente equilibrados. ¿Listo? Cuando digo parcialmente equilibrados, entiéndame muy bien esta expresión. Debe estar a la par de lo que de lo que se está esperando que el estudiante alcance con los objetivos de aprendizaje del curso que yo pretendo movilizar. Y digo que parcialmente equilibrados es porque el video debe incentivar al estudiante que se comienza en su proceso de metacognición a encontrar de que, uy, no estoy tan ajustado a lo que se espera en este grado, por ejemplo, alcanzar. Entonces, de alguna forma les invita al estudiante a retarse y los inmoviliza a tomar acciones en su curso formativo de aprender a mejorar o buscar soluciones en aquello que han encontrado que tienen debilidades. Es decir, buscar un discurso que utilice un lenguaje que pueda llegar a esa heterogeneidad, pero también que sea lo suficientemente movilizador de invitar al estudiante, a concientizar al estudiante cómo se encuentra con respecto a esos elementos para precisamente movilizar acciones de mejoramiento, siempre, 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 siempre. Entonces, ¿qué cuestiones técnicas debo tener en cuenta? Lenguaje claro, un lenguaje no tecnicista, ¿de acuerdo? De tal forma que ese lenguaje claro y no tecnicista y que tenga una estructura clara en el desarrollo narrativo, el estudiante puede encontrar y puede identificar los puntos que el profesor quiere movilizar y como lo puede identificar, como es un discurso estructurado, el estudiante va a identificar en uno de esos puntos en cuál no entendió. Entonces ahí el proceso metacognitivo del estudiante comienza a decir, uy, profe, mire, en este elemento audiovisual que usted nos movilizó, en este tercer momento yo no entendí nada. Y no entendí nada porque por más de que busco los recursos, no entendí por qué usted dijo esto, o por qué si haciendo una demostración matemática se hizo esta solución, o por qué usted dijo que la metáfora se podía aplicar en este contexto. No, desconozco. Entonces, claro, los mensajes estructurados permite, Germán, que el estudiante se pueda ubicar, estructurados y con un lenguaje claro, no confuso, no técnico, se pueda ubicar en las partes del video, ¿listo? Y pueda hacer ese ejercicio metacognitivo, o sea, un ejercicio evaluativo y poder ya generar el proceso de aprendizaje. No podemos propender de que el video por sí solo, como que despojando al profesor del acompañamiento, sea autosostenible. Siempre es adecuado nosotros acompañar, y más si son grados de primaria, acompañar estos elementos audiovisuales, ya sea que lo haga uno como profesor su propio video, o lo haga, o tome un video prestado, pero también que ese video prestado de otros puntos, uno lo sepa secuenciar. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Uno que entonces uno se pregunta y es, ok, usted, profesor David, está diciendo de que los discursos deben movilizar acciones, disposiciones, deben de ser claros, deben ser dinámicos, debe contener un lenguaje que atrape, debe de invitar al público a tomar decisiones, o depende de los objetivos que yo me haya trazado. Usted, profesor, David, me está diciendo de que el video tiene un alto poder de orden comunicativo, entonces muéstrame un ejemplo de cómo será un video de esta característica, de tal forma de que podamos tener un referente. Vamos a mostrarles ahorita a continuación, no todo por cuestiones metodológicas, sino unos breves apartados, un video de el profesor Eduardo de Cabezón, profesor matemático español, ¿de acuerdo? Y que nos va a mostrar sobre todo algunos componentes que van a ser importantísimos a la hora de elaborar un video de orden educativo. Así que, profe, adelante. Yo le digo en qué momento lo paramos, profe.
¿Escuchaban el audio? ¿Sí salió con audio? Sí, 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 se escucha escuchaba. muy bien. Os lo podéis imaginar, estás en un bar y ¿sabes? O en una discoteca, todo eso, y te pones a hablar con una chica. Y al rato, pues sale en la conversación, ¿y tú en qué trabajas? Y como te piensas que tu trabajo es interesante, le dices, soy matemático. El 33,51% de las chicas en ese momento simulan una llamada telefónica urgente y se van. El 64,69% de las chicas intentan desesperadamente cambiar de tema y se van. Hay un 0,8% que son tu prima, tu novia y tu madre, que saben que trabajas en algo raro pero no se acordaban en qué. Y hay un 1% que sigue la conversación. Cuando esa conversación sigue, invariablemente en algún momento aparece una de estas dos frases. A, yo es que era fatal con las matemáticas, pero no era culpa mía, es que el profesor era horroroso. Y B, pero ¿eso de las matemáticas para qué sirve? Me ocuparé del caso B. Cuando alguien te pregunta ¿para qué sirven las matemáticas?, no te está preguntando por aplicaciones de las ciencias matemáticas. Te está preguntando, ¿y yo por qué tuve que estudiar esa mierda que no volví a usar nunca? Es lo que te está preguntando realmente. Ante esto, cuando a un matemático le preguntan ¿para qué sirven las matemáticas?, los matemáticos nos dividimos en grupos. Un 54,51% de los matemáticos toma una postura al ataque. Y un 44,77% de los matemáticos toma una postura a la defensiva. Hay un 0,8% raro entre los que me incluyo. ¿Qué son los del ataque? Los del ataque son matemáticos que te dicen que esa pregunta no tiene sentido, porque las matemáticas tienen un sentido propio en sí mismas, son un edificio bellísimo que tiene una lógica propia que se construye y que no hace falta que uno esté siempre mirando las posibles aplicaciones. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve la vida misma? ¿Qué pregunta es esa? Hardy, por ejemplo, es un exponente de este ataque. Y los que están a la defensiva te dicen que aunque no te des cuenta, cariño, las matemáticas están detrás de todo. Estos siempre nombran los puentes y las computadoras. Si no sabes matemáticas, se te cae el puente. Realmente las computadoras son todo matemáticas. Ahora esto les ha dado también por decirte que detrás de la seguridad informática, las tarjetas de crédito, están los números primos. Estas son las respuestas que te va a dar tu profe de matemáticas si le preguntas. Es de los de la defensiva. Vale, pero ¿y quién lleva razón? ¿Los que dicen que las matemáticas no tienen por qué servir para nada o los que dicen que realmente están detrás de todo? Miren, público, que estos 3 minuticos, lo que ha hecho el profesor Eduardo de Cabezón es precisamente atrapar a su audiencia a través de una forma memorable, a través de una anécdota, cuando se va a un bar, a través de una situación, de un escenario. Comienza el profesor aquí a situar intereses y comienza no de lleno a entrar con el desarrollo que ahorita lo va a empezar a hacer de una manera técnica, a la par y acorde a sus conocimientos, pero mire que lo que él comienza, y entendiendo de cómo planeamos un discurso, comienza lo que llamamos a decir un gancho de entrada. Hay que enganchar al público, y eso también sucede con los estudiantes, hay que engancharlo, hay que situarlo, hay que mostrarle esos para qué, esos contextos, en donde esta información, estos conocimientos que voy a impartir en este video, se pueden situar, en qué escenario o en qué problema. Y miren lo que hace Eduardo de Cabezón, precisamente es eso, es atrapar en estos primeros minutos de un discurso de 10 minutos. Voy a situarlo a usted, le voy a decir que yo voy a hablar sobre para qué sirven las matemáticas y se lo comencé a contar desde un escenario típico, cotidiano, en el que yo me encuentro en un bar con una persona y le comento qué es lo que yo hago. Y miren que son escenarios y son reflexiones en términos de cómo pensarse un discurso de orden audiovisual. ¿De acuerdo? Ahora les mostraré ya un formato completamente de cómo se estructura este mensaje. Quiero que vayamos, profe Carlos, ahora saltémonos, volvamos al video y saltémonos
al minuto 8. Ay, profe. Como todos sabéis, es esto de aquí. Miren lo que ha conseguido con el público, atraparlo, envolverlo. ¿Quién no tiene un octaedro truncado en casa? Aunque sea de plástico. Nene, trae el octaedro truncado, que vienen visitas. Todo el mundo tiene. Pero Kelvin no lo demostró. Se quedó en una conjetura, la conjetura de Kelvin. El mundo, como sabéis, se dividió entre kelvinistas y antikelvinistas. Hasta que 100 y pico años después, alguien encontró una estructura mejor. Weire y Phelan encontraron esta cosita de aquí. Esta estructura a la que pusieron el imaginativo nombre de estructura de Weire y Phelan. Parece una cosa rara, pero no es tan rara. También está presente en la naturaleza. Es muy, muy curioso que esta estructura, por sus propiedades geométricas, se utilizó para construir el edificio de la natación en los Juegos Olímpicos de Pekín. Allá Michael Phelps ganó 8 medallas de oro, se convirtió en el mejor nadador de todos los tiempos. Bueno, de todos los tiempos, hasta que salga otro mejor, ¿no? Como le pasa a la estructura de Weire y Phelan, es la mejor hasta que salga otra mejor. Pero cuidado, porque esta sí que tiene la oportunidad de que aunque pasen 100 y pico años, aunque sea dentro de 1700 años, alguien demuestre que esta es la mejor pieza posible. Y entonces será un teorema, una verdad para siempre, siempre, jamás, más que cualquier diamante. Así que, bueno, si queréis decirle a alguien que le queréis para siempre, le podéis regalar un diamante. Pero si le queréis decir que le queréis para siempre, siempre, regaladle un teorema. Eso sí, quieto, lo tendréis que demostrar, que vuestro amor no se quede en conjetura. Muchas gracias, profe Carlos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué movilicé este video para la presentación de una planeación de un discurso, de un video o de un pitch en términos generales? Porque es un discurso que está pensado en los 4 elementos clásicos, en una apertura memorable, es decir, en una apertura de un gancho, atrapar a la audiencia. Esto puede ser con anécdotas, puede ser con cifras, puede ser con preguntas reflexivas. En esta apertura memorable no solamente vamos a enganchar al público, sino que también vamos a incorporar nuestro objetivo comunicativo. Ustedes vieron en esta apertura memorable lo que hizo Eduardo de Cabezón fue precisamente eso. Comenzó con una anécdota y en la medida que desarrollaba esta anécdota, paulatinamente iba desarrollando la presentación del tema. Y decía, yo me voy a encargar en esta presentación del punto B, es decir, de para qué sirve las matemáticas. Entonces, miren que él fue estructurando un discurso de una manera bastante consecutiva y bastante lúdica, además con el público al que tenía enfrente. Nos vamos a un segundo punto, que es el desarrollo del discurso, que es lo que normalmente nosotros conocemos como el grueso puro y duro. Ese grueso puro y duro está siempre pensado en un lenguaje. Sí, estamos de acuerdo. Hay videos que por su naturaleza y para el público que tiene que dirigirse, tienen que tener ciertos tecnicismos, pero por más tecnicismos que se maneje, tiene que ser un lenguaje claro. Es decir, no puede ser confuso a la hora de presentarlo, los conceptos que uno se presenta uno al otro tienen que ser consecutivos, racionalmente coherentes entre el uno y el otro, no puede ser contradictorios, que diga por acá algo que sí y por acá diga algo que no, por muy técnico que esté hablando. El desarrollo tiene que ser coherente, cohesionado y impactante en términos de las emociones, en términos de lo que yo quiero comunicar en ese desarrollo. Tenemos el tercer momento, que es una conclusión. Cuando usted ya está cerrando el discurso en términos de contenido, la conclusión nunca se generan nuevas ideas, ya las ideas se abordaron en el desarrollo, la conclusión es simplemente una síntesis de todo el contenido que usted ha querido hablar. Es una síntesis en lo que, donde al final va a reafirmar ese objetivo comunicativo planteado en el
primer momento. Y finalmente tenemos un gancho de salida. Así como tenemos un gancho para atrapar al público, también tenemos un gancho de salida en la medida de que uno se pregunta es de qué manera quiero ser recordado al finalizar este discurso. Y al igual que en el gancho de apertura, podemos pensarnos un ejercicio reflexivo, podemos pensarnos un ejercicio emotivo, de hecho, también podemos pensar en movilizar acciones. Eso ya depende del objetivo de la planeación que uno lo haya elaborado. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer? Si uno pretende hacer, por ejemplo, si uno le traslada esto, digamos, a un vendedor tendrá siempre a ejecutar un video o un discurso para movilizar acciones, es que compren. Pero usted como profesor, ¿qué tipo de acciones que pretende movilizar en el estudiante? Movilizar que investigue, movilizar que reflexione, movilizar que se entusiasme ante el escenario que le estoy presentando. Si el video es un video introductorio, un tema, entonces muy seguramente ese gancho de salida está movilizando el entusiasmo, movilizar disposiciones, pero si es un video de evaluación, entonces muy seguramente ese gancho de salida estará movilizando acciones de orden operativo, de orden cognitivo, de lo que usted disponga como profesor. Estos 4 momentos, de acuerdo, son el modelo clásico, es un modelo que no se lo ha inventado el siglo XX, de hecho es un modelo que viene por allá desde la retórica de un autor que se llama Aristóteles, y que el teatro, que el cine, que los medios de comunicación generales han acoplado, ya sea con diferentes terminologías, pero se expresa siempre en estos 4 momentos y está de esa manera. Voy a compartirles a ustedes, público, no sé si tengan alguna pregunta hasta este momento, o algo que ustedes no les cuadre o alguna inquietud, bienvenido sea en este momento. Voy a compartirles por la caja de comentarios o por el chat de Meet un enlace para que ustedes puedan descargar el documento que el profe Carlos va a mostrar a continuación. ¿De acuerdo? Este es un formato de planeación que fue pensado estrictamente para este contexto. Es un formato de planeación que está pensado en 5 columnas. Muchas gracias, profe. Que está pensado, la primera columna, pues está la etiqueta de los 4 momentos que acabo de mencionarlo. En la segunda columna está pensado en los propósitos de que se debe ejecutar en cada uno de estos momentos. Por ejemplo, para tomar un caso, en la apertura memorable, ¿qué es? Es introducir el discurso, captar la atención y preparar al público para el mensaje. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, Eduardo de Cabezón, preparar al público para explicarnos para qué sirven las matemáticas. ¿Listo? Y lo hizo a partir de un gancho anecdótico. También hay que pensarnos contenidos claves, es decir, en ese sentido, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar una cita, voy a utilizar un dato curioso, voy a utilizar una pregunta, voy a utilizar algo provocador, algo que incite al estudiante, algo que llegue, entrada y saque de la zona confort al estudiante. ¿Cómo voy a conectar emocionalmente? Porque sí, también para planear un discurso audiovisual, y si usted quiere ser objeto de creación de este discurso audiovisual, también hay que gestionar las emociones, también hay que jugar con ellas, también hay que hacerle un tránsito y unos contrastes y unos matices de las emociones. Si usted quiere precisamente generar disposiciones de entusiasmo en el estudiante, pues usted como docente, si es objeto principal o actor principal del video, va a movilizar también esas disposiciones. Uno puede decir, quiero que mis estudiantes estén contentos, pero yo estoy hablando de un discurso aburridísimo. No sé cuántos de ustedes no les ha pasado que han visto elementos audiovisuales y que el video o incluso una clase en sí misma pretende movilizar algo que el orador o el actor del video no moviliza. Dice, si me quiere que yo me entusiasme con esto, pues aunque sea, mírese entusiasta, mírese usted metido en la tónica. Tenemos después otra columna que son preguntas guías, que son preguntas que uno se puede generar para poder, o pues se pueden suscitar para uno poder movilizar el contenido de cada uno de las columnas anteriores. Algo que es importante, que es el tiempo, el buen manejo del tiempo. El profesor Carlos ahorita decía algo que está pasando y por ejemplo, yo admiro muchísimo los TikTokers en la medida de que ellos, independiente del contenido que hagan, suelen ajustar mensajes en intervalos de tiempo muy cortos. En 60 segundos transmiten un mensaje, independiente que sea su contenido, lo transmiten y lo logran estructurar. Y hay un ejercicio de compactar mensajes porque saben que los grados de atención del público son restringidos, les comienzan a compactar en 60 segundos, 2 minutos, 3 minutos, y es importante también ser un organizado del tiempo.
cuánto le voy a generar a la apertura memorable. Si tengo un discurso de 5 minutos, no le puedo generar una apertura memorable de 3 minutos. No puedo, porque el mensaje quedaría desequilibrado, no le daría el tiempo para el desarrollo y para el respectivo gancho de salida. Entonces, debo buscar tiempos proporcionales en cada momento, de tal forma de que el discurso se pueda transitar. Y tenemos una última columna, que eso ya está abierto a los intereses de cada profesor o profesora, que son los elementos de apoyo. Cuando hablamos de elementos de apoyo, es que también en el video hay que pensarse, por ejemplo, qué elementos de apoyo voy a utilizar en términos independientes del actor principal o del orador. Y cuando digo independientes es si vas a usar una imagen, si vas a usar otro video, si vas a usar una canción, si vas a usar que una referencia audiovisual, qué elementos que estén apoyados y que sean pertinentes para el desarrollo del mensaje, ahí es cuando va a planearlo. Mientras que estoy hablando voy a mostrar la figura de un niño, porque la figura del niño va a movilizar las acciones o va a generar una empatía. Bueno, entonces eso fue debidamente planeado. También en los elementos de apoyo vale la pena hacer esta apertura, y también nos debemos de pensar los elementos que sí ya dependen de nosotros, como cuáles: los gestos, el tono de la voz, los contrastes de la voz, silencios si son pertinentes, interacciones con el público. Hay videos que ustedes observan que el actor o el presentador comienza a hablar con el público, eso está todo debidamente planeado. O ustedes ven que hay oradores que piensan de una manera tranquila, serena, y que va mostrando un crecimiento en las emociones, y al punto de que llega y explota de emoción. Todos estos elementos que sí dependen del orador hay que también planearlos. No es simplemente llegar y decir, me muestro como yo soy, y así como yo soy, me van a escuchar mis estudiantes. Pensarlo de esa manera es desaprovechar la amalgama de posibilidades que nos puede ofrecer los elementos multimediales. En este caso, un video educativo. Los videos educativos tienen esa fuerza precisamente de poder plasmarnos nosotros como profesores, como referentes del proceso educativo ante nuestros estudiantes, y que los estudiantes nos den ese voto de confianza y ese esfuerzo, y comienza a generar esos lazos de empatía. Vale la pena hacerse. Ustedes me podrían también aquí preguntar, si, profe, y ese formato de planeación que usted aquí nos está presentando, ese formato también nos podría servir para un escenario que vaya más allá de lo multimedial. Sí, claro, ¿por qué no? Es cómo podemos formatear un pitch, un discurso, con lo que yo puedo realizar. Incluso esto mismo podría ser un ejercicio de clase para cada uno de nosotros. Cuando llegamos a una clase y le decimos a los muchachos, ¿sí vieron las noticias del día de ayer? ¿Sí las vieron? ¿Vieron la noticia tal? Mira que esto. Bueno, y a partir de ahí generar ese gancho de conexión, siempre orientado al objetivo de aprendizaje que uno haya querido movilizar. Entonces tenemos este formato de planeación. La invitación de nosotros, entre Carlos y yo, es que queremos que ustedes organicen un discurso en el cual ustedes se den el tiempo de querer comunicarnos algo, ¿de acuerdo? En el que se pasen por un momento memorable, pasen por un desarrollo del discurso. El desarrollo del discurso es lo que comúnmente conocemos, el desarrollo de las ideas, ¿listo? Y pasemos después a la conclusión de ese discurso, y posteriormente pasemos a un gancho de salida. Queremos que los asistentes de acá, en un tiempo corto de no más de 20 minutos, puedan elaborar un discurso que después, en la medida de lo posible, se pueda pensar de decir, yo este discurso lo puedo llevar a un escenario, un video audiovisual. Claro que sí. Ya después sería pensarse elementos como qué plataforma lo quiero movilizar, qué tipo de plataformas de edición quiero utilizar, que eso es un escenario también que va del proceso de producción, ¿listo? Pero esto, que es lo más básico de todo ejercicio de producción de un video educativo, es lo que nos gustaría movilizarnos en ustedes. Entonces, por eso le hemos enviado por el chat un enlace en el que ustedes puedan descargar este documento. Este documento está a su entera disposición, que ustedes puedan precisamente irse pensando un discurso que tengan estos 4 momentos, de tal forma de que podamos, al finalizar esta sesión, hacer una breve retroalimentación sobre el mismo. No sé si Carlos quiere agregar algo más. Bueno, no, aquí me gustaría escuchar a los profes en este momento. ¿Cómo se han sentido hasta este momento? ¿Qué tal esta actividad? Recordemos que el workshop
es esto, es como un taller que podamos generar al final una actividad entre todos. Entonces, bueno, abramos en este momento el espacio para ellos. ¿Te parece, profe Claro David? que sí, Carlos. Claro que sí. O sea, es importante arriesgarse, ¿no? No, aquí no estamos mirando si está bien o está mal, es simplemente compartir esas experiencias y poder retroalimentarnos, cómo nos va construyendo discursos para elementos audiovisuales. Eh, Así que adelante, vamos a dar para este proceso de, de planeación. ¿Cuánto, Carlos? ¿Damos unos 15 minutos? 15 minutos, me parece bien. Unos 15 minutos, que sean ideas que a ustedes le permitan elaborar y construir un mensaje. Imagínense, la invitación es sitúense en el escenario de sus aulas de clase, sitúense ahí y desde sus experticias o dueños de cursos, comiencen a pensarse qué quiero movilizar, cómo le presentaría esto si estuviera grabando un video a un estudiante, cómo se lo podía presentar. ¿Listo? O que piénsese un tema, ubíquese en un tema, después en un objetivo de ese tema y comiénceselo a pensar cómo lo... Claro que sí, Sara, ya lo vuelvo a compartir. Por otro lado, profe David, mientras compartes el enlace nuevamente, yo siempre digo que cuando uno aprende algo, y sobre todo los docentes, tenemos que tener dos puntos de vista. Punto de vista número uno, yo estoy aprendiendo, en este caso, una técnica, una forma para hacer unos videos, ¿sí? Para generar un contenido multimedia educativo, el cual obviamente tiene un gancho gigante y tiene unas fases. Pero también existe la opción B. ¿Cuál es la opción B? El estudiante. Yo quisiera, así como hoy el profe David y el profe Carlos nos dieron este workshop, a mí me gustaría que ellos hicieran un video. Entonces, pues yo les voy a decir que lo hagamos con estas fases. Entonces, bueno, vamos a explicar, por ejemplo, ya como son las 11:30, voy a hablar de gastronomía. Bueno, vamos a hablar de gastronomía colombiana. Ese es mi propósito, entonces introducir el discurso. Bueno, y comienza uno a irlos enganchando a ellos, dando el ejemplo, cuál sería el contenido clave y más. Entonces, bueno, profes, quiero escucharlos, quiero saber cómo se han sentido hasta este momento, qué les parece este taller. Por ejemplo, Carlos, me hiciste pensar, como para mostrarle al público la flexibilidad de este tipo de formatos, ya que estamos llegando a la hora del almuerzo. Por ejemplo, si yo quisiera mostrarle al público, o que yo quisiera que, digamos, que sea el estudiante que movilice la creación del video, porque eso es cierto, esto va en ambas direcciones, no solamente para ustedes como docentes, sino también para sus propios estudiantes. Y digamos que yo quiero mostrar el objetivo, mi objetivo es que aprendan a hacer una buena bandeja paisa o un buen ajiaco, digamos. Ese sea mi objetivo. Listo, entonces uno podría generar, digamos, siguiendo los cuatro parámetros que previamente explicaba, decir cómo lo va a conectar. Entonces, pienso en una experiencia como la siguiente. Decir, bueno, público, ¿cuántos de ustedes no han querido querer sorprender a sus familiares con un buen plato de almuerzo? Y cuando se han metido a la cocina, se quedan bloqueados porque no saben qué hacer. Se ven abrumados con tantas cosas que pueden hacer que al final no toman una decisión fácil y efectiva. Bueno, mi nombre es David y hoy quiero proponerles a ustedes que me están escuchando en este momento a que me sigan de cómo se elabora de manera rápida y deliciosa una suculenta bandeja paisa. Entonces, claro, Wow. ahí hice todo un ejercicio de enganchar, ¿de acuerdo? Para meter a la audiencia en tónica de lo que yo voy a venirles a presentar. Entonces, claro, ya en el desarrollo comienzo a explicar el paso a paso de la receta, ¿listo? Y entonces ya, por ejemplo, cuando llego en el gancho de salida, cuando ya pasamos el desarrollo y la conclusión, ya quiero hacer el gancho de salida, entonces en el gancho de salida yo le puedo decir a ustedes, y ahora, usted que ya tiene estos conocimientos en sus manos, ¿está dispuesto a ir a deleitar a su familia? Vaya, usted lo puede hacer. Entonces, mire, ahí es un epílogo, es un gancho de salida que está movilizando la acción del público. Si vaya, haga con esta información que yo le acabé de hacer, le acabé de suministrar, vaya, haga ese tipo de acciones.
y alcance ese objetivo que yo le estoy movilizando en este discurso, y cala bastante bien. Actualmente, los formatos de videos educativos están atravesados por estos formatos que les acabo de presentar, el modelo clásico de discurso. O sea, ahí como para mostrar que se puede ajustar. Si se puede ajustar para una construcción de una bandeja paisa, ¿por qué no se podría ajustar para cosas de mucho mayor complejidad? Claro que se puede. Total, total. Es que aquí estamos hablando de un video, pero es que esto es aplicable hasta para un podcast, Total. para todo. Entonces, por ejemplo, en los podcasts que escuchamos, siempre comienza esa intro y en el bienvenidos al podcast Gastronomía Bayuna. Y comienza al fondo algo, no sé, una salsa, algo que comience a motivar, a generar, y ustedes tienen que llegar y, ¿qué es lo primero que escucharían en ese podcast? Entonces, bienvenidos al podcast donde el chantaduro, y ya, automáticamente que comience eso, aquí ya me comenzaron a hablar de ingredientes autóctonos de la zona, entonces comienzo a enganchar, como dice el profe David, y comenzamos después ya en el desarrollo del discurso, ¿no? Ahí en el podcast, ¿qué sería? En este caso sería hablar sobre los ingredientes, la cocción, de Lo cómo que vamos a preparar. hablar, lo que vamos a preparar. Entonces, hoy vamos a Exactamente. estar hablando del champús. Y Entonces, entonces, dale. ¿qué debe tener un champús, por ejemplo? ¿Por qué echarle esto y no otra cosa? Y ahí se puede, y por qué a nivel de decisión se toma estos actos, no sé cómo decirle, actos gastronómicos mejor que otros, o actos creativos, no sé llamarle en esa situación, pero digamos, eso es donde se justifica y se desarrolla todo el contenido que uno quiera decir al Claro, estudio. y es más, ahí es cuando uno da datos interesantes como por ejemplo, ¿por qué se llamará champús? Si para el resto del planeta y de Colombia el champú es una cosa y nosotros, ¿por qué le habremos puesto champús a esto? Sí, es donde uno ya se da el lujo de manera creativa, de autónoma, de desarrollar los temas según sus propias experticias, según sus límites y alcances, de cómo se maneja lo que usted quiera dar. Ahí es donde usted lo va a hacer, ¿de acuerdo? Exacto. Es donde uno puede meter el dato curioso, la infidencia, es donde uno puede, incluso si así uno lo diseña, hablar con el estudiante o hablar con el público o el estudiante hablar con el profesor, es decir, usted en un momento dado en el desarrollo del mensaje, pues decir, aquí voy a pausar y voy a hacer una pregunta o voy a suponer que estoy hablando con el público que no lo tengo ahí presente. También no se puede, eso es actos Exacto. de creatividad. Y es más, el gancho de salida podría ser, en este caso, hablando del mismo ejercicio, decir, bueno, y en sus zonas, ¿qué tipo de bebidas hay similar? De pronto llegará alguien de Popayán y dirá, acá está bueno, aunque ese es salpicón, creo, ¿no? El de Popayán, el salpicón de Bautilia, o es el No, que ahí me es, cortaste. Yo pensé que el salpicón algo era así. Ya aquí el hambre comienza a apoderarse de todos. Profe David, activaste la cámara, ¿vas a comentarnos algo? Tienes el micrófono apagado. No, que desde hace rato estabas preguntando que cómo nos ha parecido el espacio. Yo lo veo excelente. Muy bien, muchas gracias. Y además los conmino pues esto es un piloto para Valle Labs y para el Comité Territorial de Formación Docente. Entonces los conmino a que lo profundicen y ojalá que puedan hacer un proceso de formación docente mucho más amplio, porque aquí en 2 horas a nosotros no puedo hablar de todo, a mí me han motivado mucho, que el material es muy bueno, es muy profesional, entonces ojalá que lo puedan desarrollar y puedan hacer una oferta mucho más amplia, mucho más extensa en el tiempo, porque calidad educativa tiene mucho. Ese era mi comentario. Gracias. Profe David, muchas gracias a ti por ese comentario. No sé si alguien más que se anime, que prenda la cámara y podamos seguir hablando un poquito de esto y de este workshop, en este caso, de la propuesta que tenemos para ustedes. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Profe Profe David. Leonel, profe. bienvenido. Claro que sí.
Profe David y profe Carlos, felicitaciones, sí, excelente workshop. Digamos que de las ideas, de la mayoría de las ideas muy buenas, este material es muy importante también y digamos el espíritu que tienen este tipo de cosas que se graban y que quedan ahí por el tiempo y que otras personas pueden entrar a visitarlo. Esa tarea que ustedes proponen de hacer el video y todo eso puede ser una tarea que propongamos o que propongan ustedes ahora para que las personas que entren en el futuro lo vayan dejando allí y ustedes puedan ayudarle a alguien que entre mañana, lo pueda colgar, o nosotros, por ejemplo, nos quede tarea a los porque por alguna razón no podamos atender la sugerencia que ustedes están haciendo de hacerlo ahora durante el workshop, lo podamos hacer más adelante y colgarlo allí en los comentarios de este video que va a quedar colgado en YouTube para que todos sepamos eso, pues, y las personas que lleguen después lo puedan hacer la tarea. Bueno, ese era un comentario. Y el otro es que, claro, felicitaciones, excelente, me agarraron, así como ustedes dicen, o sea, muy bien estructurado, el workshop, no, lograron, por lo menos en el caso mío, como dice David, porque uno no puede hablar de todos, pero me lograron enganchar. Ahora estos muchachos están haciendo algo, estos profesores, perdón que les diga muchachos, estos profesores están haciendo algo muy interesante. Están haciendo algo muy interesante, muy chévere, todas las pautas que dieron para la construcción de un video que pueda tener un material audiovisual, perdón, que pueda tener impacto en los estudiantes. Otra cosa que quisiera sumar, no sé si en algún momento de la charla me lo perdí, no lo escuché, pero quisiera sumarle, es que digamos como hicieron ustedes allí, que utilizaron el video de Cabezón y lo utilizaron para engancharnos a nosotros también y para dar un ejemplo. Entonces, no necesariamente todos los profesores tenemos que volvernos expertos en la construcción de videos y podcasts, sino que podemos utilizar ya los millones de videos y podcasts que hay para engancharlos y lograr, digamos, crear nuestro propio material audiovisual a partir de los insumos que ya nos presenta el ciberespacio. Muchas gracias, un aplauso para ustedes y bueno, gracias a todo el público que interactuó, que también de ellos aprendemos. Muchas gracias, profe Leonel. Sobre todo cuando dijiste muchachos, no, ya con eso yo dije, feliz para la hora del almuerzo, no mentira. Gracias por todos los comentarios. Efectivamente, hay en una clase, hay unos momentos donde la idea es eso, poder habrán recursos multimedia que sirven para complementar lo que uno dice, habrán otros para fortalecer nuestro discurso y es más, habrán otros como la gamificación que uno puede aplicar para despertar el interés o para culminar una explicación. Profe David, creo que ibas a decir algo también tú. Sí, y de hecho lo voy a decir, y gracias por el comentario, profesor Leonel, y también para los posibles personas que nos va a ver de manera sincrónica. Mire, lo que acabamos de mostrar entre el profe Carlos y mi persona son unas pautas y son sugerencias. Nunca las vean como una serie de camisa de fuerza o como un conocimiento totalmente acabado y totalmente definido de esa manera. Son sugerencias que nos invitan a ustedes a reflexionar, a sensibilizarse a un espacio de multimedia de la comunicación de la educación. Así que si usted ve este material en un momento distinto a la realización de este video, de este workshop, lo invitamos a que coja ese formato de planeación, se atreva a formatearlo, se arriesgue en ese ejercicio, como muy bien dice el profesor Leonel. Uno puede también utilizar otros recursos externos a uno mismo que puedan incorporarse y fortalecer ese mensaje comunicativo, o que usted incluso pueda incluir otros videos educativos en una secuencia, porque también si usted lo quiere ver, este formato de planeación está invitado también como para construir secuencias didácticas de una clase en donde usted utilice el video multimedia en la primera fase y en la última fase para canalizar la atención y despedir, o también incorporar en el desarrollo del mismo mensaje. Es decir, lo invito a que tome ese formato de planeación, juegue con él, experimente con él, ya sea para que usted mismo sea el objeto de ese video o para que los estudiantes hagan ese video que usted quiere que hagan, o para usted formatear una clase donde incorpore los elementos multimedia. Por ejemplo, decía el profe Carlos, incorporar la gamificación como elemento de gancho o la gamificación como ejercicio del desarrollo de los contenidos. Este formato, por eso es muy rico, porque es tan flexible que le permite a uno jugar con todos esos escenarios que yo acabo de mencionar. Así que si usted que me está viendo
en un momento sincrónico, tanto el profesor Carlos como yo, lo invitamos a que atrevan y a que jueguen con ese formato y que busquen otros escenarios, y si lo ve recurrente, que le haga modificaciones y que le haga lo sitúe a las necesidades del contexto de ustedes. Profe David. Sí, gracias. Es que olvidé hace un rato hacer un comentario, y es que si bien es cierto, hoy somos relativamente pocas personas, pero todos estos materiales están quedando grabados, y todo el equipo de Valle Labs, encabezado por Andrea Serna y Consuelo Montoya y toda la Secretaría de Educación, están haciendo un esfuerzo institucional desde la Secretaría muy fuerte de construir una página web, un repositorio donde todos estos materiales van a quedar profesionalmente alojados, y ellos desde la institucionalidad, la Secretaría de Educación, va a hacer un esfuerzo de difusión para que le llegue a mucho más público. Entonces, no nos angustiemos hoy día si somos 10, 15, 20, esto le va a llegar a muchísimas personas de 2025 en adelante. Muy probablemente en 2024 ya, porque sabemos de los esfuerzos que Valle Labs y la Secretaría están haciendo, pero pues es un proceso complejo, académico, técnico y administrativamente hablando, pero lo van a lograr porque sabemos del profesionalismo de ellos y su material, que ha sido tan bonito, seguramente que junto con otros autores hemos logrado construir con el esfuerzo interinstitucional, van a poder ser ampliamente difundidos. Por otra parte, les pido por favor si nuevamente comparten el material para yo poder tener acceso a él. Gracias. Gracias Claro que a sí, ti, profe David. Y efectivamente, este proyecto de Valle Labs es una gran alianza, es una gran apuesta que se está haciendo por la educación del Valle del Cauca. Y bueno, esperamos antes poder seguir contribuyendo en estos espacios, obviamente a través del comité territorial, de las diferentes universidades y claro, siempre decimos que el conocimiento es totalmente transversal y colaborativo, y estos espacios, ahí es donde se puede validar esto, donde es un compartir, un workshop, han estado también con masterclass y bueno, que sigan más cosas buenas. El profe Germán levantó la mano. Profe Germán, ¿quiere compartirnos algo? Sí, lo que pasa es que cuando vi que esto iba a quedar grabado dije, Virgen, Dios mío. No, lo siguiente, yo estaba haciendo el video y entonces de pronto dijo, debe de cuidarme dos cosas. Uno, de pronto el video no ser como agresivo, porque iba a levantar el dedo del medio, en el video estaba haciendo eso, para indicar los tiempos en inglés. Y el del medio es el presente continuo. Entonces dije, y además, si de pronto es algo así como estoy, un momentico, aquí me muestro solamente para que vean que estaba como medio boleta. Entonces dice, bueno, de pronto no caer en ridículo cuando vaya a hacer el video o simplemente qué cuidado debo tener con el video, de pronto no herir sensibilidades. Bueno, profe Germán, es una muy buena pregunta. Vamos a partir de una respuesta, y es, si un docente, si pensamos el video desde parte de la responsabilidad del docente, vamos a quitarnos el prejuicio del temor a perder, a hacer el ridículo. Vamos a dejar eso a un lado, porque eso puede ser un gran impedimento, profe Germán, de poder explorar escenarios que incluso desde la risa también genera un proceso de aprendizaje, genera un vínculo. Hay un trabajo muy significativo que he podido leer las últimas 3 semanas de un profe de la Universidad de ICESI, que es la empatía en los procesos de aprendizaje. Y esos procesos de empatía, cuando el estudiante conecta con el docente, así sea por la risa, así sea porque me cautivó, por la sabiduría, por cual sea el canal que uno se conecte, profe, eso no hay que perderlo, entonces hay que aprovecharlo. Entonces, la primera conexión es, no le dé tema a hacer el ridículo, ¿sí? Y no le dé el valor, que uno mismo es el que le da el valor, si lo que uno está haciendo es ridículo, no. Haga y disfrúteselo como usted siempre se lo ha planeado. Cuando el punto de las susceptibilidades, o que de pronto algo que yo vaya a utilizar en el video pueda herir esas susceptibilidades, ese sí es un buen punto, en la medida de que el estudio del público al que uno hay que dirigirse hay que conocerlo muy bien.
¿listo? En términos de que yo no puedo, por ejemplo, si estoy dando, digamos, una clase de humanidades o una clase de idiomas, y yo no puedo traer un ejemplo que pueda herir susceptibilidades en una población en el cual previamente haya pasado en un momento muy angustioso. No, no, la verdad no, sería ser imprudente y sería herir esa susceptibilidad, y ya en vez de generar esa conexión generamos el rechazo. Por eso en esa primera parte, en esa primera fase de exploración, vale la pena uno darse el tiempo de conocer a su público, ¿listo? Y darse la pena, incluso yo, aquí tengo una colega que me está acompañando, que es la profesora Yasmín García, con la que trabajé durante un largo tiempo sobre cómo formatear videos educativos, y nosotros nos dábamos la tarea primero de recoger percepciones de los estudiantes, y a partir de esa recolección de percepciones de los estudiantes comenzamos a situar y acondicionar los videos, situar las realidades de esos estudiantes, precisamente para no herir esas susceptibilidades. Esto en el caso de que uno quiera ser el productor de su propio video, claro está. ¿Por qué es importante uno ser el productor de su propio video? Porque los estudiantes, en esta investigación que hicimos con la profe Yasmín, los estudiantes valoran muchísimo que su propio docente esté en la capacidad de exponerse, así como uno le pide al estudiante que se exponga en una exposición, en una demostración, en un examen, y que se muestre vulnerable ante el conocimiento para el aprendizaje. El estudiante también valora cuando el docente así también, lo hace. Entonces, cuando dice un estudiante, eso fue una investigación muy, muy bacana, profe, que está a la espera de publicarse ese artículo. Cuando el estudiante encuentra a su docente, hay un vínculo, y ese vínculo, que es un proyecto de investigación que es lo que estamos desde el Departamento de Pensamiento Lógico Matemático de la Universidad de ICESI, y ese vínculo lleva al estudiante a darle bueno, voy a darle ese voto de fe, a ver qué tal vale la cosa, y se lo gozan, y el docente también lo termina gozando. Y eso es cierto, algo que decíamos al inicio y que el profesor Carlos movilizó en su discurso. Estos elementos multimedia también movilizan en el docente otro tipo de capacidades, otro tipo de habilidades que normalmente no las tenía. También nos toca que alfabetizarnos con el uso de los elementos multimedia. También nos toca apropiarlos y arriesgarnos también, como lo hace el estudiante con su mismo proceso de aprendizaje. Entonces, claro, cuando un profesor es productor de su propio video, también se está aprendiendo. Y más que somos una generación en la cual no nos prepararon para estos elementos, no nos prepararon. En mi licenciatura jamás me prepararon para ser productor de videos, de elementos educativos. Y uno va ahí aprendiendo con ensayo y error, pero siempre en un trabajo honesto. Entonces, profe, en ese caso, nuestra experiencia con la profesora Yasmín es hacíamos mecanismos de recolección de información para precisamente no herir susceptibilidades. Incluso con la profe Yasmín nos pensábamos un trabajo hermosísimo desde el Departamento de Pensamiento Lógico Matemático de ICESI, cómo explicar integrales. Entonces nos fuimos por allá a coger un corazón, y entonces comenzamos a medir un corazón. El lago en el fondo, de forma de corazón. Exactamente. Y fueron recursos que nos tomamos el riesgo. También con la profe Yasmín nos preguntamos, ¿será que estamos siendo lo suficientemente ridículos? ¿Será que sí nos tomarán en serio? ¿Será que parecemos patéticos de cursis con esos temas? Pero tomamos la decisión y las cosas funcionaron en su momento. Así que, profe, la invitación es esa. Arriésguese, profe. Entonces, hay que despojarse. Profe Germán, y David, qué pena que te interrumpa, pero el profe Germán me hizo acordar de alguien que me dio clase a mí hace muchos años en primaria, y ese profe tenía sombreros. Entonces uno sabía, era el profesor de historia, y él tenía una gorra roja, y uno ya sabía que ese día era parcial, examen, era evaluación. Pero el resto él iba con otros sombreros y llegaba, y era de acuerdo a las diferentes temáticas. Pero la verdad, yo guardo con cariño a ese profe en mis recuerdos y todo. Y claro, él era como un personaje, y dependiendo del tema, si iba a explicar algo, su gorra. Y el día que llegaba con esa gorra roja, uno decía, Dios bendito. ¿A qué hora va a decir, saquen la hoja? Y muchas veces llegaba con el otro y daba su explicación. Él era como un personaje metido, y de pronto llegaba y se cambiaba, ¿no? Y hasta ahí llegaba. Todo el mundo, y bueno, sacaba uno el papelito. Y eso me acuerda
de algo ya contextualizado, y es que hoy en día todos somos prosumidores. Somos personas que consumimos, pero también producimos. Entonces, esto es genial y esto son de los avances que tenemos con redes, con todo. Uno está totalmente abierto desde que tenga un perfil en alguna red, es más, la foto en el WhatsApp, a que alguien le haga críticas. Entonces, nada, uno tiene ya que soltar todo eso y decir, bueno, este soy yo, así soy, y eso genera, eso también me acuerdo desde, recuerden siempre el primer día de su clase, la primera vez que dictaron una clase versus ahora. Ese temor, esas cosas, y ahora ya uno dice, uy, ese primer día de clase yo estaba muerto del susto, ni miraba el tablero, ahora utilizo presentaciones, hago los chistes, utilizo Kahoot para generar espacios de gamificación, etcétera, etcétera. Entonces, profe Germán, no, de verdad que me sacaste un recuerdo nostálgico, pero supremamente bonito. Qué bien, qué bien. Al menos logramos algo hoy con la audiencia. Muchas gracias. No, Gracias, súper. profe Germán. Y el resto de compañeros, hoy hemos hablado, la mayoría hombres. Venga, otra cosita, es que intentaba hacer el video y realmente el video en 15 minutos es como complicado hacerlo. Ustedes que ya hicieron video, me imagino que pueden estar hasta 4 o 5 horas haciéndolo, porque yo dije, no, cuando estaba haciendo el video dije, uy, no, sacar la mano y decir, vamos a aprender inglés. Entonces, la conjugación de los verbos, do, a ver, do, das, y doing, did, done. Entonces, de aquí el medio siempre lo vamos a utilizar para el presente continuo. Esto es ando, yendo. ¿Se acuerdan de esto? Ando, te dije, uy, no, de pronto si saco eso, de pronto dije, no, ese video no va. Entonces, como que uno no se demora 15 minutos haciendo eso. Puede ser yo diría hasta 2 horas. No sé ustedes que han hecho videos ya, qué dicen, pero esa fue la parte y colocarme el gorrito acá y dije, no, de pronto me voy a boletear o de pronto abrir sus tiras, pero ya la tengo clara. Muchas gracias por ese concepto, muchachos. Profe Germán, la verdad es un trabajo de largo alcance. Si uno lo planea, si uno quiere hacer las cosas bien, el ensayo y error de la grabación van a ser varios. De hecho, incluso en algún momento cuando ya se dé la publicación y que se vuelva a generar un espacio de compartir información, el trabajo que hicimos junto con la profesora Yasmín García, que aquí nos acompaña, y que nos apoya la jefa de departamento, la profesora Sandra Lorena, que también está aquí, del Departamento de Pensamiento Lógico, se los compartiremos. No lo podemos compartir hasta que no se publique, pero en ese marco de experiencias, profe, créanme que junto con la profesora Yasmín, ensayo y error, nos da 1 hora, 1 hora y media, y eso era, sí, porque uno se veía a sí mismo, después decía, no, eso no me gustó, no, me quedé haciendo, no, que esto y lo otro, no. Y es parte del proceso de producción, eso es parte. David, y pasa algo, y es que uno da una clase, pero pónganle una cámara. Es diferente. Eso es diferente. Por alguna razón nos intimidamos ante la cámara, por alguna razón. Sí, yo incluso aquí estoy prendiendo la cámara para ir perdiendo ese miedo. Y 2, nosotros ahorita en el colegio vamos a comenzar lo que se llama esa planeación que hacemos. Entonces dije, uy, venga, yo vi por allá en Vallelat algo, entonces yo creo que voy a asociarme con otro. Hay una profesora muy, muy, muy dinámica en el colegio. Entonces de pronto con el de inglés hacer, por ejemplo, banana plantation. Y entonces, profe, usted que es de ecología, podemos ir al campo a mirar la planta, en fin, como generar esos vínculos entre materias, matemáticas, ciencias sociales, inglés, naturales, y con ese video de pronto, no sé, con un video sacar 4 o 5 clases, pienso yo. Gracias. Sí, profe. Es un escenario que hay que explorar. ¿Alguien más levantó la mano? No. Pues bueno, Carlos, como ya está llegando la hora, yo creo que démosle un cierre a esta experiencia. Sí, es más, los invitaría a que activen la cámara, así sea como para el cierre, para que nos despidamos de una manera donde podamos humanizar estos encuentros, porque
La verdad, yo me lo gocé desde que iniciamos hasta este momento todo. Y profes, les agradezco a todos por su participación, a aquellas personas que en este momento no pudieron asistir, pero lo están viendo en el canal de YouTube. Me encanta también que se tomen el espacio, entonces me encanta, los invito así que nos veamos ya, ¿qué será? Un minuto, nos saludemos y podamos darle un cierre bonito. David, no sé si quieres complementar algo. Igualmente, profe Carlos, humanicemos el espacio en la medida de las posibilidades y cerremos este encuentro, este intercambio de ideas. Y gracias por, la profe Sandra apagó la cámara y gracias por acompañarnos y por participar, que es valioso, y por los que nos están viendo en un futuro, gracias también por sacarte su tiempo y vernos aquí. Bueno, no, yo creo que aquí si todos hacemos así, todos nos verán ahí. Profes, nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos y que tengan un excelente aprovechamiento de todas esas herramientas. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe David. Gracias. Muchas gracias a todos, profe David y los compañeros que pues han compartido también sus experiencias. Y recordé también mis maestros, ese maestro que llega empático, pues queriendo llegar al corazón de cada uno, porque eso permite también una motivación, ¿no? Un enganche. Muy buena la clase, muchas gracias. Gracias a ti, profesora. Muchas gracias.